Sin mayor introducción, les presento a la doctora Ascal, quien es directora de la Unidad de Pediatría y de Conducta Humana en la Universidad Brown en Providence, los Estados Unidos. Ella nos va a hablar del sueño en los adolescentes. Por favor, acompáñenme a recibirla con un caluroso aplauso. La doctora Mary Carskaddon. Es un verdadero deleite para mí estar con ustedes el día de hoy. Quiero además felicitar a la Sociedad Mexicana del Sueño por su 10º aniversario, por los grandes logros que ha obtenido y por muchos más que habrá de obtener en el futuro. Esta mañana quiero hablarles del sueño en los adolescentes. Y permítanme empezar por mostrarles el panorama general de mi presentación. Casi todos ustedes deben estar familiarizados de la conducta del sueño en el adolescente, pero vamos a comentar algunos de los datos, qué es lo que ocurre cuando duermen los adolescentes. Después analizaré la biología y lo que sabemos ahora sobre la regulación del sueño y la manera en que ésta se modifica durante el desarrollo de la adolescencia. Vamos a identificar otros factores que están fuera de la biología, pero que como seres humanos debemos atender. Vamos a ver la manera en que la biología juega un papel fundamental entonces en estos cambios. Y después vamos a hablar de cómo es que el sueño juega un papel importante en el aprendizaje y en la vida académica. No tengo mucho que hablar sobre las intervenciones, pero durante la sesión de preguntas y respuestas también lo podremos abordar. Lo que sabemos sobre el sueño en los adolescentes es que se van a la cama más tarde. Los adolescentes en Estados Unidos de cualquier manera se despiertan muy temprano, no porque así lo quieran, sino porque las escuelas así se los exigen, así que duermen menos que cuando eran más pequeños. Quiero mostrarles rápidamente algunos datos de mi país. Estos son estudiantes estadounidenses. Es el grado, del grado 6 al grado 12. O sea que el rango etario es de entre 11 y 12 hasta 17 o 18 años. Así que durante las noches de escuela, los alumnos, los estudiantes se van a la cama como a las 9 o 10 y se duermen más tarde. Fíjense, aquí vemos que se levantan muy temprano y se van levantando un poco más temprano a medida que crecen. Este es el número de horas que duermen. O sea, cada vez son menos y menos hasta que llegan a un promedio de 7 años en el grado 11 y 12. Vemos algunos aspectos biológicos. Estos son entonces los horarios que se van como extendiendo, por así decirlo, en particular en las noches de escuela. Quiero compartirles algunos datos a partir de ciertos estudios o de un estudio en particular realizado en Corea del Sur. Analiza el sueño en los distintos grupos etarios. Así que aquí vemos que en las noches en que los estudiantes van a la escuela, se van mucho más tarde a la cama en el grado 5 y 6, quinto y sexto, que en Estados Unidos. Cada vez se acuestan más tarde, casi hasta la 1 de la mañana cuando llegan al grado 11º y 12º. Y también se van levantando más temprano. O sea que las horas dormidas son similares en los más jóvenes en Estados Unidos y son mucho menos en cantidad. Esto se debe en parte a que en Corea del Sur la hora de irse a la cama es
tan tarde porque los niños van a la escuela en la mañana, regresan a casa de la escuela, estudian y después vuelven a ir a la escuela durante las noches y se quedan ahí muchísimas horas. O sea que hay una gran presión académica. Esto es Corea del Sur, pero también ocurre de la misma manera en otros países asiáticos. Tienen el mismo patrón, o sea, los jóvenes duermen muy pocas horas. Y ustedes se podrían preguntar, entonces, ¿cuánto sueño requieren realmente los adolescentes? No les puedo dar una cifra exacta, pero sí podemos hablar de los hallazgos en este sentido. Una manera de abordarlo sería ver a qué edad o cuánto sueño se logra, o la diferencia de sueño que tienen los niños entre los días en que van a la escuela y entre semana. En los fines de semana obviamente no tienen limitaciones. Y hay un par de estudios realizados, uno en Estados Unidos y uno en Islandia, que nos muestran que alrededor de la edad de 10 años y con 10 horas de sueño, se duerme lo mismo entre semana y en fin de semana. O pueden, de hecho, dormir un poco menos y compensarlo en el fin de semana. Entonces 10 horas sería la meta en cuanto a horas de sueño. Nosotros pensamos que existía quizá una necesidad de menor sueño a medida que crecemos, a medida que envejecemos. Los niños empiezan durmiendo 10 horas y después van durmiendo menos, pero lo que observamos fue que no es así. La cantidad de horas de sueño requeridas no disminuye. Es como de 9 horas y 20 minutos entre las edades de 10 y 17. Esto es lo que registró el polígrafo. En otro estudio quisimos averiguar qué pasaría si los dejábamos dormir todo lo posible, todo lo que ellos quisieran. Aquí durmieron hasta 18 horas. Los teníamos en la cama tratando de dormir todas esas horas. Y la cantidad de sueño a lo largo de los días se llegó a nivelar como a 10 horas. Esto entre adolescentes de entre 10 y 16 o 17 años de edad. O sea que si integramos todos estos datos, podríamos pensar que quizá el adolescente promedio de entre 10 y 17 años de edad necesita entre 9 y 9 horas y media de sueño. O sea que observamos una discrepancia entre lo que realmente necesitan los adolescentes dormir y la cantidad de horas que realmente duermen. Ahora hablemos de algunos de los factores que tienen que ver con esta discrepancia. La mayor parte de mi tiempo quiero hablar sobre los cambios en el desarrollo y en la regulación del sueño. Vamos a hablar del sistema circadiano y de la homeostasis del sueño, y también vamos a hablar de algo del contexto psicosocial en los adolescentes, del papel que juegan en la escuela, y después concluiremos la plática. Entonces, empezamos con el modelo de dos procesos del sueño. ¿Cómo es que se regula el ciclo de sueño? Tenemos en primer lugar el sistema S, o el de presión, o sea, la propensión a dormir aumenta a medida que permanecemos más horas despiertos. Y cuando dormimos disipamos esa presión. Y el sistema de tiempos circadianos nos muestra que la presión para dormir varía en función del reloj interno. Así que estos dos factores son muy importantes, y de hecho vemos otra especie que aquí que juega un papel fundamental en nuestro sueño, pero los seres humanos somos muy buenos para darle prioridad a otras cuestiones y no a nuestra biología del sueño. Así que pues obviamente vemos que puede jugar un papel más importante del que se le da. ¿Qué ocurre con el sistema de tiempos circadianos durante la adolescencia? Vamos a hablar de varias etapas de este desarrollo, de la fase circadiana, del momento en que se pone el reloj, de la respuesta a la luz,
del periodo intrínseco, de tal manera que vamos a incluir toda la amplitud de la señal circadiana y vamos a ver la manera en que esto se va intercambiando durante el desarrollo del adolescente. O sea que lo que vemos en el humano adolescente también se refleja en varios estudios realizados con mamíferos no humanos juveniles. Aquí tenemos un ejemplo del Homo sapiens y también a una estudiante que hace una revisión maravillosa y que realmente se adentra en la literatura y estudia muchísimo a los mamíferos que van mostrando esta demora en el sueño durante la etapa juvenil. No mucha gente estudia esto, pero Hagenauer hace el esfuerzo y es realmente muy valioso. Aquí tenemos a la Fat Sandra, no vamos a entrar en mucho detalle, pero mucha gente no sabe lo que es una Fat Sandra. Aquí se las muestro. Queremos hablar en primer lugar de la fase. Y una de las maneras de entender la fase circadiana es entender el cronotipo o el constructo que se da durante la mañana y durante la tarde. El cronotipo lo definió Ronneberg en un artículo muy interesante que reunió muchísimos datos, y lo que hizo Ronneberg fue preguntarle a la gente en sus noches libres, cuando no tiene que ir a la escuela ni ir a trabajar, ni hay nada que interfiera con su sueño, a qué hora se va a dormir y a qué hora despierta. Y su medición nos da el punto medio del sueño, o sea, nos da la mitad de la noche. Lo traza la mitad de la noche en este eje. Aquí tenemos 3, 4, 5 de la mañana, y él le hace la misma pregunta a cientos de personas en Europa, y lo que nos resulta particularmente importante de esta investigación es la primera parte de la gráfica. Él analiza el rango etario de entre los 10 y los 20 años de edad, o sea, ya en lo que es la primera parte de la adolescencia. Y de hecho podemos ver que el título de su documento es el marcador biológico para el final de la adolescencia. De hecho, el marcador es este punto de inflexión que está aquí. Y en esta década podemos observar que los jóvenes cada vez se van retrasando más en este cronotipo, y al llegar a la edad adulta cada vez se levantan más temprano, o sea, aparecen en un punto más bajo de este marcador. La evidencia es interesantísima, nos podemos dar cuenta que realmente ocurre algo que hace que el sueño se vaya mucho más allá, a la hora de ir a dormir, se prolongue más allá de la medianoche. Todos los seres humanos, de hecho casi todos los seres humanos se van a dormir muy tarde, pero durante la adolescencia pues hay un giro muy rápido, un cambio a esta hora que se prolonga para irse a la cama. Bueno, para realizar estos estudios hemos además estudiado la fase de la melatonina, su producción. Quizá hayan oído hablar de la fase de inicio de la melatonina que interfiere con el sueño. Aquí tenemos una medida de la etapa de la pubertad, las segundas características, y podemos, por ejemplo, la etapa 1, que es la apariencia de los prepúberes, y que a medida que van creciendo llegan ya al desarrollo, por ejemplo, las mujeres, de los senos, del vello púbico, tanto hombres y mujeres, hasta llegar a la edad adulta. En esta gráfica lo que podemos ver es que los tiempos en que nos vamos a dormir con base en nuestra preferencia no son los únicos que cambian, sino que también la fase del ritmo se va fijando a una hora posterior. Vemos entonces los mismos horarios durante las mismas semanas en que se realizó la medición,
Y también podemos ver que existe una fuerte relación entre la fase de maduración y los tiempos de este marcador circadiano. En otra especie, aquí un macaco, encontramos datos muy interesantes de Mike Golub. Lo que ella observa en sus macacos hembras es que hay ciertos tiempos en que la menarque se da en estas macacos y hay una demora en ese momento, en el momento en que se van a dormir. O sea que hay una compensación también en estos animales. Y muestra que existe una asociación con el inicio de la pubertad. Una manera en que lo muestra es a través de la inhibición de la pubertad mediante la modificación de la dieta del macaco. Al hacerlo, ya no aparece la demora en esta fase, o sea que parece que hay ciertos principios biológicos fundamentales que tienen que ver con esta demora y estos tiempos circadianos. Tenemos otro ejemplo, uno de los roedores más hermosos, más graciosos que conozco, son muy amigables, aunque sé de alguien que trabajaba con dagus en su laboratorio y me dijo que realmente no eran tan amigables y tenía una cicatriz que lo demostraba. Pero bueno, digamos que estos mamíferos durante el inicio de su pubertad tienen una demora. Se da el inicio de la actividad en oposición con la compensación de actividad en los simios. O sea que aquí vemos a los seres humanos, los macacos y los roedores con patrones similares. Ahora observemos un poco qué más es lo que puede estar ocurriendo. Lo primero que nos viene a la mente en relación con los seres humanos es que hay un cambio en la exposición a la luz, o sea que el cambio de los tiempos circadianos es sensible a la luz de manera específica a la fase. O sea que si tenemos luz al principio de la noche, pues vamos a irnos a dormir más tarde. Si hay luz en la mañana, nos va a despertar más temprano. Y por lo general vamos a tratar de mantener un equilibrio. O sea que si pensamos en que nos debemos quedar despiertos más tarde, como hacen los adolescentes, sobre todo en la actualidad frente a una computadora o una laptop o un televisor, va a haber más luz en una etapa posterior del día, lo que los va a hacer irse a la cama más tarde. Algo que también hacen con frecuencia es levantarse tarde o hacer de su habitación una cueva para que no entre ni un rayo de luz y así no les despierte y no sea como una señal que altere su sistema de tiempos circadianos. También podemos pensar en otras cosas que se pueden presentar, o sea, cambia el sistema circadiano de tal manera que los jóvenes sean más o menos sensibles a esta fase dependiendo de la señal de la luz durante la mañana, durante la tarde. Uno pensaría, bueno, si durante la adolescencia nos volvemos más sensibles a la luz de la tarde, nos vamos a ir a dormir más tarde. Por otra parte, si nos volvemos menos sensibles a la luz de la mañana, eso va a evitar que nosotros nos levantemos tan temprano. No hay muchos datos al respecto. Se realizó un estudio con ratones en la etapa prepúber. Estas son ratones hembras. Este es el tiempo nocturno, este es el tiempo diurno, o sea que no ocurre gran cosa si hay luz durante el día. Estos son cambios en la demora, cambios en el sentido avanzado, y podemos observar que se trata de ratones adultos. O sea que vemos lo que esperaríamos, que ya al principio de la noche no se van a dormir, se van a dormir más tarde. Y estas prepúberes, estas juveniles, muestran una exageración de la demora en la fase. O sea que hay evidencia que nos muestra que quizá esté ocurriendo algo con la sensibilidad a la luz durante el desarrollo juvenil.
También nos preguntamos si el periodo intrínseco, es decir, si la longitud del día interno pueda ser más prolongado durante la adolescencia y más corto a medida que vamos entrando en la edad adulta. Les muestro aquí un modelo de lo que ocurriría si hubiera periodos más prolongados disociados con una fase más prolongada debido a la manera en que se van alineando las respuestas en esta curva. Contamos con datos de nuestro laboratorio que nos muestran que este es el número de adolescentes y este es el periodo circadiano. Tenemos las 24 horas, un reloj de más de 24 horas y acá de menos de 24 horas. Son datos provenientes de adultos. Todos los participantes, de hecho, han sido estudios en una disincronía. Podemos ver que los adultos están representados en color oscuro y se inclinan más hacia la izquierda, muchos de ellos con menos de 24 horas, y los adolescentes se pasan de las 24 horas, o sea, su periodo intrínseco es mayor. O sea, si el periodo es mayor, la fase es más tardía o es posterior. Podemos ver que esta biología puede tener un fuerte impacto en lo que está ocurriendo. La última dimensión que estamos analizando aquí es la amplitud del ritmo circadiano. En un estudio pudimos recopilar datos a partir de muchos adolescentes. Vemos los tiempos en el eje de las Ys, los prepúberes, de aquí tenemos de 10 a 5 que serían los adultos. Lo que nos muestra esta gráfica es la melatonina en la etapa de maduración. Vemos que la amplitud es mucho menor en la etapa madura que en el nivel prepúber. O sea que este es un marcador del ritmo circadiano que parece mostrar un cambio en la amplitud. Con el fin de resumir lo anterior, quiero decirles que los ritmos circadianos operan de la siguiente manera. Los tiempos cambian, o sea, se presenta una demora durante la adolescencia y lo vemos en cuanto a preferencia de la fase o cronotipo o en la fase de la melatonina también. Vemos que la sensibilidad a la luz puede modificarse en los ratones prepúberes. Vimos que el periodo circadiano, que también afecta la fase, puede ser más prolongado en los adolescentes que en los adultos, y vimos que existe una amplitud reducida del reloj circadiano que puede de hecho disminuir o amortiguar la señal del sueño, lo cual nos hace más fácil permanecer despiertos hasta más tarde. Si integramos todo esto, vemos que se favorece el irse a dormir tarde más que levantarse tarde. Ahora vamos a ver el sistema de homeostasis y la manera en que este cambia durante la adolescencia. Si recuerdan, este sistema se apoya más que nada en las ondas delta o en las del sueño lento, y quiero recordarles que hay como una acumulación de este proceso y que la declivación o la recuperación del sueño se presenta en esta etapa. Analizamos las ondas lentas, las etapas de las ondas delta de manera cualitativa. Casi todos ustedes han visto, y me imagino que muchos de ustedes habrán medido el sueño. Podemos también realizar un análisis cuantitativo del electrocardiograma y ver cuál es la actividad. Otra manera de estudiarlo es analizando la propensión a caer o a quedar dormido. En términos generales, al estudiar el sueño de los adolescentes, observamos grandes cambios, grandes diferencias. Esta es una gráfica del mismo niño que fue registrada con 2 años de distancia. Aquí está en la etapa 1 a los 12 años, con Tanner 1 y Tanner 5 a los 14 y medio años de edad. De gris claro vemos el hipnograma
tradicional del sueño, en oscuro vemos el análisis cuantitativo de la actividad de la onda lenta. Así, cuando estudiamos qué es lo que ocurre durante el sueño adolescente, vemos que la cantidad de sueño de ondas lentas a lo largo de la noche se reduce. Y con el desarrollo de la adolescencia se reduce como en 40%. O sea, el cambio es enorme y se presenta de manera muy rápida. También observamos un declive en la fuerza, en la fortaleza de la actividad de las ondas lentas. Aquí vemos unas grandes montañas, por así llamarlo, de una actividad más lenta en la etapa prepúber, y acá en la etapa postpuber es mucho más lento aún. También vemos que el patrón es similar a lo largo de la noche, y justo ahí está la cuestión. Existen cambios fenomenológicos, pero ¿tiene esto algo que ver con la manera en que se regula el sueño? Yo les agradezco a Jenny a Jenny por estos datos. Los tomo de muchos niños en la etapa prepúber y postpuber, y realizó un análisis computacional de cómo se recupera el sueño, y además diseñó una métrica para el proceso de este deterioro del sueño y para la acumulación que se da a la hora de despertar. Jenny y Ackerman ven que este valor muestra la constante en el deterioro en el tiempo. Este cambio se da de igual manera tanto en los niños prepúberes como pospúberes. Pero en contraste, la constante del tiempo en aumento, la matriz o la velocidad a la que se va logrando la acumulación, se desacelera en los adolescentes pospúberes más que en los prepúberes. O sea que la tasa de deterioro es constante, es la misma. La necesidad de sueño es la misma, la recuperación es la misma, pero el proceso de acumulación cambia. Hablemos ahora de la propensión al sueño. Utilizando la prueba de latencia, la SLT, durante varios años en participantes prepúberes y pospúberes, pudimos observar que el grupo se divide aquí entre después de haber estado despiertos 6 horas y media, 10 horas y media, 14 horas y media, se guarda silencio, se trata de dormir. No les resulta fácil conciliar el sueño durante el día, pero a medida que los vamos manteniendo más horas despiertos, los prepúberes caen dormidos más fácilmente que los pospúberes. De hecho, se prolonga muchísimo más hasta que ya nadie se puede mantener despierto. Aquí, Le Bourgeois analiza qué es lo que sucede con los niños más pequeños y considera que parte de lo que cambia a nivel de la maduración durante el proceso del sueño como un sistema es esta acumulación de presión de sueño en las horas de vigilia. O sea que la acumulación más rápida se da aquí y en los niños de 2 años de edad, y pues tiene sentido, tienen que tomar siestas porque se va acumulando la presión del sueño muy rápidamente. Aquí el de 10 y de 15 años tienen una acumulación más lenta. O sea que a medida que vamos creciendo, pues la presión es cada vez menor. El proceso de recuperación además no cambia de tal manera que puede reflejar que la necesidad de dormir no cambia, pero que la acumulación del sueño se desacelera y nos facilita el quedarnos despiertos hasta más tarde. El resultado es que es mucho más fácil irse a dormir tarde, pero se requiere de la misma cantidad de horas de sueño.
Si analizamos además el contexto psicosocial, además del biológico, vemos que ocurren muchísimas cosas. Si a todos aquí yo les preguntara si pudiera nombrar otro factor que también cambia a nivel de desarrollo durante la adolescencia, pues eso también se reflejaría en el patrón del sueño. Por lo menos en nuestra cohorte estadounidense vemos que se ejerce la autonomía, que los chicos quieren convertirse en ellos mismos y que el primer lugar donde empiezan a demostrar su autonomía es en las horas que duermen. Soy más grande, quiero dormir más o quiero dormir lo que quiera. Y si uno estudiara más de cerca o los vigilara más de cerca, vería que se van a la cama cada vez más tarde. También hay aquí algo interesante y es el uso de sustancias, ¿no? La cafeína, por ejemplo, los estimulantes que le están prueban a veces el medicamento que está tomando su amigo para su déficit de atención. También se quedan frente a la pantalla, ya sea del monitor de la computadora o de la televisión, hasta muy tarde. Las redes sociales son como también sus primeros amores, ¿no? Ahí conocen a su primer amor, también lo pierden, todo esto afecta a su sueño. Y como les decía, podríamos seguir con una lista interminable de factores que influyen en el cambio del sueño y en la oportunidad de las horas de sueño. Quiero destacar algo que cada vez me adquiere mayor importancia. Esto, pues ya entrado el siglo XXI, nos muestra, con base en la investigación de Caín y Gradizar, que el sueño cambia, pero ¿por qué? Un mecanismo podría ser que se utilizan muchos medios en la noche y que eso reemplaza al sueño. Pero también puede haber otras cuestiones. Puede haber más excitación, mayor problema para dormirse, más dificultad para dormirse como proceso secundario. Y una tercera posibilidad que podría afectar el sueño a través del ritmo circadiano sería el exponer a nuestro reloj biológico a mayor cantidad de horas de luz. Entonces la profesora Gradizar y Caín en realidad no apoya ninguno de estos mecanismos. Todavía hay mucho por hacer. Pero en el norte me parece que algo que afecta el sueño de los adolescentes es las horas de inicio de la escuela. Esto lo regula más que nada el sistema de autobús escolar. Cuanto mayor es un alumno, más temprano empieza la escuela. Y los horarios de la escuela son los que regulan la hora en que un niño o un adolescente se tiene que despertar. Realicé este estudio y encontré algo sorprendente. Se trata de niños que en el 10º grado tenían que llegar a la escuela a las 7:20 de la mañana. Ese era el inicio de clases. Les pedimos que llevaran sus propios horarios, que los fueran registrando, que también lo hicieran en los fines de semana. Y en términos globales, pues vimos que estaban durmiendo un promedio de 7 horas la noche. Cuando los llevamos al laboratorio y medimos su propensión al sueño con base en la prueba de latencia del sueño, vimos este patrón de mucha somnolencia, especialmente en la mañana. Las 8:30 no era tan temprano en comparación con la hora en que ellos inician clases, pero aún a esa hora estaban muy somnolientos. Y algo que me pareció aún más perturbador es que cuando estudiábamos el tipo de sueño que tienen, observábamos inicios de sueño REM en estos niños. Sé que hay clínicos en este grupo y que quizá estén pensando, se duermen rápido, entran directamente en el sueño REM, pues hay una población con narcolepsia. No había epidemia de narcolepsia en estos niños. Lo que así había era
una epidemia de tenerse que despertar a un ritmo, a una fase de ritmo circadiano errónea. Si medimos el tiempo hasta el inicio de esta fase de melatonina entre quienes no tenían inicio de sueño REM y los que sí, observamos que la fase se prolonga en quienes tienen inicio de sueño REM. O sea que se despiertan más temprano con base en su sistema de tiempos circadianos para entrar en el sueño REM. O sea que no solo están muy somnolientos, sino que se quedan en cama, no están en clase a la hora que deberían. Si pensamos en las consecuencias de estos tres factores y en la manera en que interactúan entre sí, vemos que los tiempos del sueño son muy variables. Ronenberg nos habla de lo que es el jet lag social y relaciona el jet lag social con una serie de desenlaces negativos, más que nada en adultos. Diabetes tipo 2, obesidad, y me parece que también hay cierta evidencia de enfermedades cardiovasculares que aumentan en número en aquellos que tienen jet lag social. O sea, su patrón de sueño es muy distinto en los fines de semana que entre semana. Los adolescentes también tienen un sueño insuficiente crónico, tienen problemas de aprendizaje, de control de impulsos, de regulación de su conducta y somnolencia excesiva. Entonces dediquémosle unos minutos, a la somnolencia y a los problemas del sueño, así como a los logros y aprendizaje. La adolescencia es la etapa más importante para adquirir habilidades y ganancias cognitivas. Están los chicos básicamente a fines de secundaria y en prepa. Durante la adolescencia vemos que existe una relación entre la coherencia de las ondas lentas del electro y una mejora en la puntuación en las pruebas cognitivas. O sea, hay una mejora relacionada con el mayor sueño. Bueno, no lo sabemos con certeza, pero sí parece haber un paralelo entre lo que pasa con el sueño y lo que pasa con el aprendizaje. También sabemos, y todos estamos conscientes de ello, que el sueño prepara a los niños para aprender. Si no duermen lo suficiente, van a estar somnolientos, distraídos, irritables, no van a estar atentos ni motivados, no van a poder adquirir información porque están sufriendo todas estas incomodidades o distractores. Por otra parte, la recuperación de información que se ha aprendido se ve obstaculizada exactamente por los mismos factores. Y esto cuando se duerme muy poco. La capacidad del chico de acceder a la información que tiene que aprender se ve interrumpida. Y también sabemos ahora que el sueño hace algo entre la fase de adquisición y la fase de recuperación. Juega un cierto papel ahí, o sea que a medida que dormimos estamos consolidando, estabilizando y fortaleciendo lo que hemos aprendido el día anterior, así como filtrándolo. Y es interesante que con sueño insuficiente recordamos más que nada las cuestiones negativas que hemos aprendido a lo largo del día. O sea que el no dormir lo suficiente es un gran problema. Y les preparé esto, está muy lleno de información, pero es como mi manera de abordar el problema. Es como una tormenta, ¿no? Si el niño tiene un sueño perfecto, si duerme mucho, o si duerme, mejor dicho, más, a lo mejor lo requiere biológicamente, pero a medida que llega a la adolescencia y está por acá, los ritmos circadianos se extienden cada vez más. El sistema de presión del sueño le facilita quedarse despierto hasta más tarde.
O sea, cada vez se va más tarde a la cama. Y muchos de estos factores psicosociales, la autonomía, el trabajo en casa o la tarea, las redes sociales, también lo hacen dormirse más tarde. Ahora, todo sería perfecto si esto pudiera ocurrir en ambos extremos de la escala. Sí, voy a dormir, si puedo dormir más, duermo más, maravilloso, pero lo que ocurre es que las presiones sociales exigen que uno se despierte temprano. Por ejemplo, en Nueva Inglaterra salen a jugar hockey sobre hielo y pues lo tienen que hacer muy temprano, o se tienen que levantar muy temprano para irse a trabajar. O sea, hay varias cosas que nos imposibilitan el levantarnos tarde. Entonces se van a la cama tarde, se despiertan temprano, sus días son muy largos y tienen pocas horas de sueño. Hay una demora en el sueño y un jet lag social, por lo que a fin de cuentas podemos decir que los adolescentes, o muchos de ellos, duermen demasiado poco, se sienten infelices, tienen una mayor propensión a enfermarse físicamente y no están aprendiendo ni están madurando a nivel cognitivo de la manera que debieran. Les agradezco muchísimo su atención. Can you hear me? Muchísimas gracias por una plática maravillosa. Abrimos ahora el micrófono para comentarios, preguntas, respuestas. Are you hearing me? They need to speak at the microphone. Sorry. It is clear to me that we shouldn't be pressuring our adolescents to go to bed early, to wake up very early, but to allow them to have their delay phase. I think that that system has been well preserved, evolutionary speaking, but I don't see any point in doing that if our children are having poor performance. Could you please tell us what's the point in having adolescents like that? Pero me está pidiendo que hable en términos evolutivos. El sueño no ha dejado registros fósiles, o sea que realmente no sabemos mucho a nivel evolutivo. Recientemente asistí a una reunión con Irene Tobler, quien ha estudiado a muchas especies de animales y ha estudiado también mucho sobre la evolución del sueño. Y ella me recordó cuál es el principal papel de la evolución, y ese es la preservación de la especie. O sea, todo se resume en la reproducción. Digamos, si hablamos de la evolución humana. Y una de las cuestiones que vienen a nuestra mente son las sociedades más pequeñas, una pubertad demorada, un desarrollo demorado con el tiempo. O sea que los niños en la actualidad entran en la pubertad a los 10 u 11 años. Pero sabemos que históricamente, o sea, en los últimos 100 años o 120 años, la pubertad empezaba a los 15 o 16. O sea que los cambios evolutivos como que se dan un poco después, quizá. Y es como si fuera una anécdota, ¿no? Tenemos comunidades, o sea, pensemos, por ejemplo, en los que habitaban las cavernas, y en un nicho temporal o en un tiempo en el que distintos integrantes de la comunidad
están despiertos y se congregan, se reúnen o protegen a la comunidad, vigilan para proteger a su comunidad, y vemos que los mayores se van a dormir más temprano, se levantan más temprano, porque ese puede ser en parte el nicho temporal en el que participan, y los niños y los adolescentes toman un nicho temporal distinto. Aunque claro que a esta edad reproductiva, pues como que empiezan a obtener su autonomía y a exigir ciertas cosas en el momento en que ocurren o en que se presentan. Entonces me parece que en la modernidad muchas de las redes sociales se dan en la noche, a altas horas de la noche. Y esto a la par de, bueno, la otra parte de su pregunta fue si deberíamos hacer algo o permitirles que hagan lo que quieran, o lo que quieran sus cerebros, o si debiéramos obligarlos de alguna manera a asumir otro rol. Me parece que podemos estar en un justo medio, en parte a través de la educación del niño en sí, de los padres, de los maestros, de los directores, en la escuela, de los choferes de autobuses escolares. Hay maneras o hay cuestiones que nos pueden facilitar este proceso. Por ejemplo, si hacemos que entre más luz en las mañanas, las cosas van a ser más fáciles. Si reducimos el nivel de luz en la noche, también les va a facilitar el sueño, si es que a ellos eso les convence. Y es aquí donde entra la parte de la educación. En los Estados Unidos estamos tratando de realizar algunas modificaciones, por lo menos en el inicio del tiempo de la escuela. Por ejemplo, las 8:30 es la hora de inicio en algunas escuelas. Hay como que establecer límites, hay que establecer claramente a los hijos la hora en que tienen que irse a dormir. A los 4 o 5 años, claro, los podemos llevar nosotros a la cama, pero tenemos que establecer un papel de padres más firme para que ellos también realicen un mejor trabajo. Y también deben saber que si toman cafeína a las 6 de la tarde, se va a ver alterado su proceso de sueño. No se van a poder dormir a la hora que necesitan dormirse. Así que existe un sinnúmero de maneras de modificar el comportamiento. Pero como les digo, ese inicio de hora de clases en Estados Unidos ha sido muy importante porque le ha permitido a todo el mundo también modificar su conducta de manera simultánea. ¿Alguna otra pregunta? Thank you very much, Doctor. And first of all, I want to tell you that I really admire and respect your work. Hello, can you hear me? 1, 2, 3, can you hear me? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Me parece que no tenía encendido su audífono la doctora. Personalmente admiro mucho su trabajo, ha sido una fuente de inspiración para mí. Gracias por su excelente presentación y tengo una pregunta para usted. Yo trabajo con adolescentes y cuando comparamos a quienes van a la escuela en la mañana o quienes van a la escuela en la tarde, quienes empiezan su escuela a las 2 de la tarde, y hemos encontrado un patrón de sueño distinto. Los estudiantes matutinos muestran un patrón similar al que usted nos compartió.
reducen sus horas de sueño y lo compensan durante la semana y lo compensan durante los fines de semana. Pero en los estudiantes vespertinos encontramos el patrón en otro lugar, porque ellos compensan su sueño en los días de escuela y duermen poco los fines de semana. ¿A qué se debe este fenómeno, doctora? Bueno, me parece que lo que nos comenta encaja perfectamente. Quizá el segundo grupo se divierta más los fines de semana, ¿verdad? Lo aprovecha mejor. ¿Por qué? Porque ha dormido lo suficiente el resto de la semana. Me parece que su jet lag social es el opuesto al de los otros niños. Pero como que pasan todo el tiempo con su biología natural a su favor. Me parece que esa es una circunstancia más natural. ¿Y quienes se acuestan más tarde duermen después más? Sí. ¿Han estudiado sus logros, su desempeño escolar? Es pésimo en ambos grupos. Bueno, entonces tenemos que hablar con sus maestros. Entonces, dentro de este contexto, ¿ha observado usted alguna diferencia en los así llamados niños dotados o superdotados? Me parece que los niños que tienen ciertas ventajas por tener un don cognoscitivo o socioeconómico, o una mejor plataforma socioeconómica, tienen como una protección, tienen mayor perseverancia en su desempeño académico. Y hubo un estudio maravilloso publicado en el Journal of Psychological Economics, la revista de economía psicológica, algo así, que habla del costo y de la ganancia. Se analiza ahí muy cuidadosamente la prueba realizada y se dan cuenta que cuando la escuela empieza más tarde, eso se nota en quienes se encontraban en el extremo más bajo de la escala cognoscitiva y socioeconómica. Tenían alzas o mejoras notables cuando empezaban a ir a la escuela más tarde. Pero claro, hay como buffers o amortiguadores o colchones para este sistema. La depresión, por ejemplo, es un problema muy grave independientemente del estatus socioeconómico de su capacidad cognitiva, y me parece que cuando pensamos en qué es lo que está ocurriendo con estos chicos, no podemos solo limitarnos a los logros académicos. En los adolescentes coreanos, por ejemplo, las calificaciones se fueron para arriba de manera impresionante cuando los chicos durmieron más. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muchas gracias nuevamente. Doctora, por ejemplo, en nuestro grupo que va a la escuela en la mañana, hemos encontrado que viven muy lejos de la escuela y que tienen que utilizar como 3 horas en transportarse. O sea que están muy somnolientos todo el día. En las tardes toman siestas como de 3 o 4 horas. ¿Es normal o qué piensa al respecto? El grupo que va a la escuela en la mañana tiene que despertar y después viajar 3 horas. Por ejemplo, ayer yo me tuve que despertar a las 3 de la mañana para tomar el primer vuelo y llegar aquí. No me tomé la siesta de 4 horas, simplemente me fui a dormir muy temprano en la noche, ¿no? Pero si la presión se acumula de esa manera, y si solo están durmiendo 5 o 6 horas de las 9 o algo así, horas que necesitan, pues tienen que recuperarla de alguna manera.
Me parece que esto los pone en una situación muy complicada, ¿no? Porque tienen que dormir lo suficiente y además hacer lo que los adultos les exigen que hagan. La última pregunta, por favor. Fue una plática extraordinaria, muchísimas gracias. Como padre, tengo gemelos de 9 años en 3er grado y a la escuela que van me parece que en 5º grado la hora de inicio es a las 8:30 de la mañana y yo la verdad espero que ese fuera el mismo horario para mis chicos. Mi pregunta es, ¿cómo sabe usted que los padres no son los que están modificando esos horarios? Yo sé que han cambiado en los Estados Unidos, que han empezado a entrar más tarde a la escuela, pero podría ser que los padres no estuvieran de acuerdo, porque si cambiamos el horario escolar tenemos que cambiar el horario de trabajo de los padres también. Bueno, se está cambiando el inicio de hora de clases y eso ha tenido efectos realmente muy importantes dentro de ciertas comunidades o distritos. Las familias con niños han tenido que llegar a un acuerdo y los distritos que han efectuado el cambio han trabajado muy arduamente para que le funcione a sus familias. Estoy leyendo tu mente, o sea, tú quisieras que ellos se fueran a la escuela más temprano porque quieres llegar a trabajar más temprano. Entonces, independientemente de lo que esto haga con sus pobres cerebritos, tú quieres que ayude a papi. Y tú, papi, estás en el otro extremo de ese periodo circadiano, de esa gráfica del periodo circadiano. Es tu hijo, bueno, es tu hijo quien necesita más apoyo. La edad de 10 años es la edad, digamos, perfecta. Van a estar somnolientos, van a estar somnolientos y durmiéndose tarde. Entonces tú puedes decir, bueno, se tienen que levantar media hora más temprano, pero ahora su biología está cambiando y les va a resultar más complicado lograr las horas de sueño que necesitan. Entonces, ¿qué pasa? Que entramos cada vez más en el mundo del jet lag social. Y los niños que tienen, digamos, más apoyo, más perseverancia, más resistencia, no tienen problema. A lo mejor tus hijos no sufran como otros, pero son los padres los que sí a veces empujan hacia un inicio de clases más temprano, pero en otros distritos hay quienes están luchando, algunos quieren cambiar, otros no quieren. Ponen sobre la mesa todos estos temas y son cuestiones que se están discutiendo, pero a fin de cuentas, donde se dan los cambios más saludables es donde se ha hecho un esfuerzo serio por que haya un ajuste, por tener programas que le permitan a los padres que entran a trabajar más temprano llevar a sus hijos a la escuela más temprano y para que los más pequeños puedan regresar a casa con sus hermanos mayores, si a los padres no les es posible. O sea, cada comunidad ha hecho sus ajustes. Y antier supe que el inicio de entrada a clases en New Jersey se modificó de las 8 a las 7:30. Yo estaba en shock, porque realmente esto va en contra de toda la biología natural, en contra de los datos de los expertos. Perdón, dije, ¿cómo? ¿Están haciendo el movimiento al revés en el siglo XXI? Pero claro, todo esto representa un reto. Sé que hay muchísimas preguntas, pero tengo que detener aquí esta sesión para seguir adelante y para que la doctora pueda llegar al aeropuerto con suficiente tiempo. Muchísimas gracias, me divertí muchísimo con ustedes. Este es un regalo que le queremos entregar en nombre de nuestra sociedad